En primer lugar, quería agradecer al Partido Socialista, al Partido Comunista y a Izquierda Unida la oportunidad que me brindan de participar en este acto. Estamos aquí para homenajear a 24 hombres que fueron brutalmente asesinados en octubre del 34. Muchos de ellos muy jóvenes, como sabéis, 16, 18, 22, 23, 24 años. Pero como ya lleváis muchos años viniendo aquí, conocéis de sobra esta historia, yo quería hacer una breve reflexión, ¿no? Quería invitaros a pensar un poco acerca de lo que es la memoria, lo que es el recuerdo y también de lo que es el olvido. Todos los países tienen una relación bastante complicada con su historia. Podemos pensar en el caso de Alemania, ¿no? O en el caso de Rusia, tienen historias complicadas. Pero el caso de España es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque en la transición hubo un pacto que, para tirar hacia adelante, muchos optaron por no remover el pasado, por el silencio, por dejarlo atrás. También se optó por una visión bastante equidistante, ¿no? Lo hemos oído muchas veces. Todos fueron culpables, guerras entre hermanos, unos y otros, atrocidades por ambos bandos, etcétera, etcétera. Eso dio lugar a que el debate sobre la guerra civil, la república, el franquismo, estuviera fuera de los medios de comunicación, estuviera fuera de las escuelas, estuviera fuera de la iniciativa política, de manera que solo en las familias, solo dentro de la intimidad del hogar, se conservaba este recuerdo. Como consecuencia, toda una generación de adultos españoles ahora mismo no tiene una información solvente, no tiene una información real, veraz, sobre lo que supusieron estos acontecimientos. Hubo que esperar a la generación de los nietos y las nietas que se preguntaron por qué ese silencio, qué piezas faltaban en la historia de sus familiares, para empezar a remover y para empezar a enterarnos un poco de qué es lo que había pasado. También hay que agradecer a todas estas personas y colectivos que siempre lucharon y luchan actualmente por la recuperación de la memoria. Esto no ocurre solo con los adultos, y yo quiero detenerme en esto porque, como profesor de secundaria, me preocupa un poco el desconocimiento que hay entre los adolescentes, entre los jóvenes, acerca de todo esto. Una encuesta que se realizó en el año 2014 entre universitarios madrileños acerca de los acontecimientos del siglo XX revelaba que un 30% pensaba que la dictadura de Franco había durado menos de 30 años. Un 45% no sabía lo que era la guerrilla, no sabía lo que era el maquis. 8 de cada 10 no sabían quiénes eran ni la Pasionaria, ni Primo de Rivera, ni Juan Negrín, ni el general Mola. El 70% no sabían lo que era el proceso 1001 y menos del 5% de esa encuesta sabían quién era Marcelino Camacho. ¿Por qué? Eso es fruto de la educación que recibieron en el instituto, o mejor dicho, de la que no recibieron. Nosotros como sociedad tenemos que hacer una reflexión de por qué le estamos quitando a esas personas su derecho a conocer. En el instituto en el que yo trabajo, los profesores de historia hemos reflexionado un poco sobre esto y vemos una serie de razones, una serie de causas de este desconocimiento. Para empezar, historia del siglo XX se ve solo en la educación secundaria en cuarto de la ESO. Claro, en cuarto de la ESO la ley anterior obligaba, o al menos marcaba, dar los contenidos desde el siglo XVIII hasta hoy de todo el mundo y de España. Es mucho, en solo 3 horas. La Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo quedan además cronológicamente al final del temario, por lo que muchas veces no daba tiempo a verlo o se veía por encima, con las carencias que eso suponía. También utilizamos mucho el libro de texto, que no se nos olvide que aunque cumplen las leyes, las hacen unas editoriales cuyos dueños tienen una ideología y transmiten ese sesgo a esos libros, por lo cual hacen hincapié en unos aspectos y olvidan otros. Unos profesores universitarios de la Universidad de León hicieron un análisis de 19 libros de texto de cuarto de la ESO y si bien encontraron que en todos mínimamente se menciona al menos la Revolución del 34, en algunos se califica de revuelta y no de revolución, lo cual minimiza la importancia de estos acontecimientos. Y de ellos, solo algunos recogen la represión posterior. Es decir, esto que estamos homenajeando aquí, estos acontecimientos que tuvieron lugar en Carballín, están fuera de los libros de texto, no existen para ellos. A esto hay que añadir
el temor o el miedo o la reticencia que tiene parte del profesorado a entrar en profundidad en estos temas. Es decir, son temas controvertidos ahora mismo todavía en la sociedad y muchos profesores, bueno, no se atreven, hay que hacer un poco de autocrítica, a hablar abiertamente de esto en clase, con un diálogo colectivo, constructivo, por miedo a que algún alumno se sienta ofendido, a que alguna familia venga a protestar, a que nos llamen adoctrinadores o que de alguna manera nos pongan unas etiquetas que invaliden nuestra profesionalidad. Claro. ¿Qué hace gran parte del profesorado? Opta por pasar un poco por encima por estos contenidos de una manera además muy neutra, ¿no? Esa versión equidistante. Por lo cual, ¿qué ocurre a un alumno que acaba cuarto de la ESO? El que vaya a bachillerato tendrá la posibilidad, al menos en teoría, de volver a verlo en segundo de bachillerato. Pero un alumno que se vaya directamente a ciclos formativos o que empiece a trabajar, nunca ha visto esto. Pensad un momento sobre esto que acabo de decir. Es decir, cualquier chico o chica que se ponga a estudiar un oficio o que se ponga directamente a trabajar, lo más probable es que no tenga ni la más remota idea desde el instituto de qué ha sido la Segunda República, qué ha sido la Guerra Civil, qué supuso el franquismo, etcétera, etcétera. Claro, eso, imaginaos la enorme carencia que como sociedad nos genera. Hay que tener en cuenta también que la memoria colectiva funciona un poco como la memoria individual. Es decir, ¿por qué somos quienes somos? ¿Por qué somos como somos? Porque recordamos un montón de experiencias que hemos tenido, un montón de vivencias, cuándo lo hemos hecho bien, cuándo lo hemos hecho mal, nuestros éxitos, nuestros fracasos, quién nos ha tratado bien, quién nos ha tratado mal. Si no sabemos eso, no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ni por qué estamos aquí. Como sociedad ocurre lo mismo. Si extraemos partes del conocimiento, si extraemos partes de nuestro pasado, no entendemos bien el mundo en el que estamos y tampoco vamos a saber actuar ni trabajar por un futuro que merezca mínimamente la pena. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas decía en 1998 que existe el derecho a recordar. Es un derecho a saber, un derecho colectivo. Es decir, las sociedades tenemos derecho a conocer el pasado y las administraciones públicas tienen la obligación de garantizar ese derecho, ya sea a través del sistema educativo, a través de políticas públicas, a través de una asignatura pendiente que tenemos en España, que es la búsqueda y exhumación sistemática de todas las fosas y de todos los represaliados, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que la Ley de Memoria del Principado de Asturias, el 2019, reconoce que es una obligación legal de las administraciones dar ese derecho y el nuevo decreto del currículo de educación secundaria ya recoge la memoria colectiva, la memoria histórica. Quiero terminar simplemente mencionando, haciendo una pequeña reflexión acerca de la importancia de las familias. La memoria se cultiva en las familias, la guardan las familias, por si fallan las políticas públicas, por si falla el sistema educativo. Es necesario que los bisabuelos, los abuelos, hablen con sus nietos y sus nietas, los tíos con los sobrinos, las madres y los hijos con sus hijos, madres y padres con hijos e hijas. Yo trabajo en un instituto, el Jerónimo González, de Sama. Cuando llegué ahí a trabajar me imaginaba que todos los adolescentes que me iba a encontrar iban a ser pequeños revolucionarios. Que todos tenían ese bagaje, ¿no?, de la revolución. Y para mi sorpresa, y sin ser culpa de ellos, me encontré con que muchos de ellos no saben, no conocen lo que fue la revolución del 34. En Sama, en Langreo, en el epicentro de lo que ocurrió en su propio pueblo, la historia de sus bisabuelos y sus abuelos que fueron testigos, no lo conocen, ¿de acuerdo? E insisto, no es culpa de ellos. Por ejemplo, este año contamos entre el profesorado con Amaya Caunedo, muchos la conoceréis, es investigadora en tema de fosas y memoria, y una de las cosas que vamos a hacer va a ser organizar una ruta de octubre del 34, por Sama, por La Felguera, para que ellos mismos se enteren de lo que pasó en los sitios por los que pasan a diario. Entonces también lo vamos a abrir a las familias, que consideramos que es importante, para que los adultos también se puedan enterar. Por lo cual, en las familias, yo os animo a que habléis, a que rompáis ese silencio que había en casa de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, que no nos escuche el vecino, por miedo, por supervivencia, por no recrear un dolor.
tenemos que hablar, porque si no hablamos, si no transmitimos, las cosas se olvidan. Y esto es muy importante. Se olvidan y desaparecen para siempre. Se olvidan los nombres de las personas, se olvidan qué es lo que hicieron y se olvida dónde estamos, se olvida quiénes somos. Porque solo si los jóvenes son capaces de adquirir ese conocimiento a través de sus mayores, solo de esa manera van a animarse a luchar por los ideales de justicia, por los ideales de igualdad, por los ideales de libertad, por los que lucharon los mártires de Carballín que hoy homenajeamos aquí. Muchas gracias.